Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Qué lindo que un niño te salude, ¿eh? Es algo raro. Bueno, mi nombre es David, vengo de Abrapampa, ya tengo 48 años, ya voy para los 50, falta poco. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, acá con mi hermano. Les manda saludos mi esposa, Melina, y mis hijos Natán y Sion, la nena. Así que estamos muy felices de poder compartir por primera vez con esta amada iglesia. Yo en el 2000 todavía era miembro de La Loma, estaba acá con don Cecilio, con Jorge Díaz, conocen seguramente a los hermanos. Y después, bueno, me fui como misionero hace ya 18 años. Cuando llegué encontré la oportunidad de comenzar una iglesia, así que bueno, el Señor fue fiel y hoy ya marchan solos, gracias a Dios. Ustedes cumplen 28 años, nosotros vamos a cumplir 18 años, somos 10 años menos, pero bendecidos realmente por Dios. Ya hay una congregación de más o menos 200 miembros, mucha gente sirviendo al Señor. Ahora están vendiendo empanadas porque hay una conferencia a final de mes, así que están invitados. Son conferencias misioneras las que tenemos en las vacaciones de julio. Ya es un clásico, siempre en algunos de los fines de semana hay una conferencia misionera. Vamos a hablar todos sobre misiones. Bien, eso en resumen lo que uno hace. Yo soy periodista, esa es mi profesión. También hago comercio y bueno, y con mi esposa nos dedicamos a salir también a los campos alrededor, tratar de sembrar iglesias y bueno, y hacer la obra del Señor que Él nos pide. Bien, llamados por Dios, ¿sí? Ese era el tema que el hermano me compartía. Yo te puedo hablar de lo que es el llamado de Dios, el llamado misionero, el llamado, pero vamos a ir por parte, ¿sí? Lo primero que me gustaría compartirte es que en la obra no funciona. La obra es un cuerpo, hermano, ¿sí? La obra de Dios se trata de un cuerpo haciendo la obra de Dios. No solamente es uno, dos o unos cuantos, ¿sí? Y cuando uno ve ahí en Efesios la fuerza de la unidad, cuál es la capacidad de la unidad que Dios ha logrado, es una unidad esencial, ¿se entiende? Nosotros a veces nos quedamos con esas ideas de la unión hace la fuerza, pero es una frase muy del mundo, ¿sí o no? O todos dicen yo pongo mi granito de arena, esa también es una frase muy mundana. Con nosotros no funciona así, hermano. No es que tenemos que estar juntos para ser fuertes. Sí, pero hay gente, por ejemplo, que en el tiempo del Mundial se junta para darle fuerza a la selección, qué sé yo. O ahora en la Copa América había gente dándole fuerza a la selección. Pero una vez que pasó ese propósito, ¿qué pasó? Todos nos olvidamos, es más, los odiamos porque no ganaron, ¿sí? Entonces, ahí termina. Entonces, la unión hace la fuerza puede ser para un propósito en especial, pero después nos olvidamos, ¿no? U otras veces decimos, yo doy mi granito de arena, como diciendo esto es lo que doy y confórmense, ¿sí? Y después desaparezco. Pero la unidad tiene que ver con esencia, porque es la unidad del espíritu que nos ha hecho un cuerpo, ¿se entiende o no? O sea, yo, por ejemplo, anoche fui a parar al hospital, ¿sí? 3 de la mañana estaba en el hospital. Y el problema mío fue que no estoy acostumbrado a hacer muchas cosas pesadas, entonces me puse a alzar unas bolsas de azúcar de 50 kilos y se ve que me hernié porque me dolía desde acá hasta no les digo dónde, ¿sí? Entonces tenía unas punzadas horribles y uno dice, bueno, pues yo estoy bien, o sea, mi cabeza funciona bien, pero hay algo que me ha sucedido que hace que todo mi cuerpo se frene, ¿sí? Entonces, eso es esencial, ¿se entiende? Algo me está pasando que tiene que ver con todo lo mío, no con algo nada más, sino con todo. Eso que me está pasando ahí, que es algo, tiene que ver con todo. Lo mismo pasa en la iglesia, cuando usted está cometiendo pecados ocultos o cuando usted es una gran bendición para la iglesia, no solamente se trata de usted, se trata de todos, ¿se entienden?
porque somos un cuerpo en Cristo y eso es maravilloso, ¿sí? Dice que cuando el Espíritu Santo nos bautiza, ¿qué es lo que hace? Nos involucra al cuerpo, es decir, toma a esa persona que estaba en la nada y la pone en el cuerpo de Cristo y a partir de ese momento somos la iglesia de Cristo. Entonces eso es esencial, eso tiene que ver con comunión, tiene que ver con relación, pero tiene que ver con vida misma. Yo vivo por mi hermano vive por mí y los dos vivimos por Cristo. Se trata de vida misma, ¿se entiende? Vida espiritual. Después yo les animo a que puedan leer el capítulo 4, el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 1, 2, bueno, todo, desde el 1 al 6, léanselo, ¿sí? Pero en las primeras partes de Efesios nos hace entender cuál es la capacidad y la fortaleza de esa unidad que ha hecho el Espíritu y que nosotros tenemos que cuidarlo. Ahora, una de las cosas que siempre nos lleva a romper eso son los conflictos que tenemos entre nosotros. Miren, yo voy a iglesias y siempre el problema es que los hermanos no se aguantan, ¿sí? O hay uno que no lo quiere al otro y ahí estamos. Así que yo tengo que volver a repetir algo de cero. Hoy te voy a hablar de llamados a perdonar, ¿sí? Llamados a perdonar. Usted dirá, hermano, pues yo siempre escucho eso. Bueno, pero si escuchás tanto, ¿por qué todavía tenés algunos conflictos con alguien? No sé, acá un hijo puede haberse peleado con su papá, con su mamá y no pidió perdón. Puede ser que acá hay hermanos que están viniendo a la iglesia, son matrimonio, pero se maltratan, tienen violencia verbal entre ellos y no se piden perdón, ¿sí? Y después los mismos líderes de la iglesia a veces están en una descoordinación total. Entonces yo les animo a que hoy podamos mirar eso una vez más. Vamos a poner esto. Acá tengo, cierto, perdón. Bien, esa imagen creo que lo dice todo, ¿no? ¿Hace cuánto que no estamos bien con un hermano? O con dos hermanos, o con tres hermanos, ¿sí? Y es tan importante que nosotros estemos bien con las personas. Pero ¿saben dónde comienza todo? En nuestra casa, ¿no? Yo hoy quiero hablarte de llamados a perdonar en tu propia familia. Vamos a orar y después sí te voy a comentar y te voy a contar algunas cosas que aprendí en todo esto. ¿Oramos? Amado Dios, gracias Señor, porque podemos en esta mañana abrir tu palabra, sentir que tu Espíritu nos está llamando a arreglar cuentas. Tenemos problemas de carácter y Señor, a veces nos cuesta también tener paciencia con el que es difícil. Por eso Señor, hoy abre nuestro corazón, nuestra mente y ayúdanos a que tu propósito se cumpla en nosotros, el perdonar y amar aún a nuestro enemigo. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, yo recibí a Cristo a los 18 años, pero yo crecí en un hogar que era muy conflictivo. Y si hay alguien a quien odiaba con todo mi corazón era mi papá. ¿Por qué? Porque él era alcohólico y era violento y era difícil mi papá. Tal vez usted tiene un hijo con adicciones o tal vez usted tiene un familiar difícil en su casa, que tiene un carácter difícil, ¿eh? Entonces, el mío era mi papá. Entonces yo crecí con mucho resentimiento, amargura y mucho odio, ¿no? Y había momentos en que yo hasta quería que mi papá se muera. Sentía que eso iba a traer paz a mi hogar. A tal punto había llegado mi amargura que yo decía, bueno, Dios podría hacernos un favor llevándose a mi papá. Hasta que a los 18 años yo recibí a Cristo y ahí recién entendí que en esa cruz había una víctima y había un victimario. ¿Qué significa eso? Había una víctima porque alguien había sido abusado en sus derechos, había sido abusado en su físico, había sido abusado moral, legal y físicamente. O sea, todos los abusos posibles que se le podía hacer a una persona cayó en la persona de Jesucristo. Así que Él es una gran víctima. Y cuando usted ve 7 frases que Él dice en la cruz del Calvario, fueron frases tan conmovedoras, pero por ejemplo dice que los 2 ladrones se burlaban de Él. O sea, la Biblia te dice que los 2 se estaban burlando. Y que después uno recapacita porque ve la actitud amorosa y perdonadora de parte de Dios, de Cristo ahí crucificado. Imagínense que ese ladrón llega a escuchar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso le hace un clic al ladrón que deja de burlarse de él y le dice,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A mí, yo siempre pensé que desde el principio Él le pidió perdón, pero no es así. El Evangelio dice que al principio los dos se burlaban de Él, hasta que uno le pide perdón, ¿no? Y cuando pasa todos esos eventos, el centurión, que era un soldado romano con fuerza, dice, verdaderamente este hombre era justo. O sea, le cambia la cabeza la actitud perdonadora de Cristo desde la cruz del Calvario. Yo creo que una actitud de perdón cambia a las personas. Hoy estamos en una sociedad de mucha violencia. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo aprendemos a ser violentos, ya no aprendemos a perdonar. Nosotros aprendemos que todo se soluciona a gritos, aprendemos que todo se soluciona a las piñas, aprendemos que todo es una cuestión de estrategia violenta. En la política, por ejemplo, se usa mucho eso. Yo charlo todo el tiempo con los políticos. Por ejemplo, no sé, ahora aparecieron un montón de videos que los escrachan tirándole tierra con el que ahora están. O sea, en otro tiempo decían barbaridades y hoy son parte de su fórmula. Es que nos enseñan a ser violentos. Todo el tiempo nos enseñan a que la violencia soluciona las cosas. Y no nos enseñan a que el perdón verdaderamente soluciona las cosas de raíz. Vos podés solucionar con la violencia y aplacar algo, ¿se entiende o no? Aplacar algo, no sé, decirle yo gano porque soy más fuerte que vos. Pero ¿sabes qué? Vas a tener una persona resentida que en cualquier momento va a volver a atacar. O sea, esa persona nunca se va a quedar tranquila, ¿se entiende o no? Está esperando su momento que vos te debilites para atacarte. Entonces el violento genera una violencia que está dormida. Vuelvo a repetirlo, el violento genera una violencia que está dormida, que se resigna, que ahora no tiene las fuerzas para atacar, pero cuando tenga, va a atacar de nuevo. Mientras que el perdón, ¿saben qué trae? Trae paz. No nos enseñan a perdonar, hermano, nos enseñan a ser violentos. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Todo el tiempo nos enseñan a ser violentos. Entonces, qué importante es que volvamos a aprender este arte, que es el arte de perdonar. ¿Cuáles son las consecuencias de falta de perdón? Y ya vamos a ir a la Biblia. Un pasado que te estanca, ¿sí? Una persona que no perdona se queda en el pasado. Miren, yo veo esto en la iglesia. Hay muchos hermanos que vienen heridos y eso hace a su carácter, ¿sí? Si usted está herido, si usted le han hecho algo, si ha sido difícil su vida y usted no lo ha solucionado con Dios, usted va a ser una persona conflictiva porque usted tiene conflictos adentro. Las personas más conflictivas en la iglesia es porque no han solucionado conflictos internos. Y entre esos conflictos internos es que no han solucionado cosas con su pasado, con su familia, no han perdonado, se han olvidado. Pero no es lo mismo olvidar que perdonar, ¿se entiende? Uno se olvida porque dice ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso no significa... ¿Y qué pasa cuando mirás? Yo no me acuerdo, era como... Tendría 5 o 6 años, fui abusado por un amigo de mi papá. Yo nunca más lo vi a ese hombre. Pero cuando uno lo ve y no ha solucionado esas cosas, todo viene a la superficie. Entonces, una cosa es olvidar y otra cosa es perdonar. ¿Se entiende? Yo tuve que tratar ese problema, aprender a orar por esta persona y quiera donde esté, porque hasta ahora nunca más lo vi, donde quiera que esté, yo espero que él pueda ser salvo, que pueda conocer a Cristo, más allá de que fue un tropiezo tremendo para un niño. Ahora, cosas como esas te pasan. ¿Qué otra cosa? Te quedas estancado en el pasado porque esa persona siempre tiene fuerza sobre tu vida. Cuando vos no perdonás, esa persona tiene un poder sobre tu vida, te controla las emociones. Te hace sentir mal, te hace dolerte, te hace entristecerte. O sea, esa persona tiene un poder sobre tu vida. Pero es porque no lo has perdonado. Cada vez que te acordás de esa persona, cambian tus estados de ánimo. Te pones nervioso, te pones como tenso, como que tenés ganas de agarrarlo, como que a veces es la resignación de querer gritar que se te haga justicia. No sé, puede haber personas que han sido abusadas por un familiar y tal vez te reunís un domingo y está comiendo un asado y vos podías gritarle a toda la familia que es un abusador,
pero te quedas ahí porque decís esto va a arruinar la familia, ¿se entiende o no? Y hasta que no lo perdones, esa persona cada vez que aparezca o cada vez que aparezca en tu recuerdo va a tener un poder sobre tu vida. Puede ser que alguien ha roto una relación de pareja de años, imagínense, ¿sí? Algunos se divorcian y otros han estado de novios 5 o 6 años y de repente, pero no han perdonado, ¿se entiende? Y esa carga los lleva y los postra en un pasado que no han resuelto. Es un potencial que no se desarrolla. Usted sabe que las personas que no perdonan no se desarrollan, ¿en qué sentido? Emocionalmente. ¿Sí? Son personas que siempre van a quedar con un subdesarrollo emocional. Es como, a ver, yo les diría, ¿viste que hoy se habla de discapacidad? ¿Sí? Bueno, cuando vos no perdonas, tenés una discapacidad emocional. Es como que hay algo que falta a tu madurez emocional. ¿Me entienden, hermano? Entonces, qué importante es que yo ejercite el perdón. Yo no quiero ser un discapacitado emocional. Quiero ser una persona que pueda vivir el carácter de Dios en mi vida. Quiero ser una persona que puede vivir el parecido de Cristo en mi persona. Pero cuando yo no soluciono esas cosas, eso me hace un discapacitado emocional. Y voy por la vida con esa discapacidad. Es como cuando a usted le faltaría un brazo y usted se adapta, ¿o no? Aprenderá a hacer, no sé, si le falta el brazo derecho, aprenderá a manejar ¿qué? El izquierdo y hacerse más diestro. Pero eso no quita que le falta ¿qué? Un brazo. Lo mismo pasa cuando usted no perdona, usted va a ir por ahí, pero hay cosas que no ha solucionado. Una proyección de vida frustrada, un pensamiento confundido, hay pérdidas de relaciones y hay un poder autodestructivo. La mayoría de las personas que se suicidan, hermano, tienen un problema de amargura, de tristeza, de falta de perdón. La mayoría, por no decir todas. Mira, a mí me toca lavar cuerpos ahí en Abrapampa y el último cuerpo que lavé fue el de un pibe de 18 años, se había ahorcado. Y todavía estaba, cuando yo fui, los que habían hecho la autopsia dejaron ahí el alargador con el que se había ahorcado. Y cuando pregunté por qué se ahorcó, dice, no, tenía un problema con su novia, se puso a tomar y el alcohol hace que hagas idioteces, ¿no? Bueno, entre las idioteces que hizo fue matarse en un momento de alcoholizarse. Ahora, miren, la falta de perdón te puede llevar ¿qué? A la misma muerte. Fíjense en qué importante es que nosotros tengamos en cuenta esto. Vamos un clic más, hagamos. Yo lo tengo, perdón. Te doy los tipos de perdón. Vamos a leer Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. ¿Vamos bien hasta acá, hermano? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo está usted? A ver. Tendría que revisar nuestro interior. A veces pareciera que todo va bien, ¿no? Pero hay cosas que tal vez son lo que te estancan y no te dejan crecer espiritualmente. Mateo 18, 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando Pedro dice esto, ustedes saben que en la tradición judía, perdonar hasta 3 veces era lo básico, ¿se entiende o no? Por eso tenemos esa idea de la tercera es la vencida. Cuando vos perdonabas hasta 5 ya eras una gran persona. Entonces cuando viene Pedro, él viene como un campeón, ¿se entiende? El Señor me va a felicitar porque yo no perdono ni 3 ni 5, yo perdono hasta 7, ¿sí? Y es como que esperaba que Cristo le dijera, qué bien Pedro, qué perdonador que sos. Y se lleva un chasco porque le dice, no Pedro, no te voy a felicitar porque perdonás 7 veces, sino hasta 70, o sea, cuantas veces sea necesario, eso es lo que le está diciendo. ¿Qué le está diciendo? Cuantas veces sea necesario, tenés que perdonar. 70 veces 7. Ahora, yo creo que nosotros a veces condicionamos el perdón, ¿o no? Acá Pedro lo condicionaba a un número, ¿sí? La ley que decía, no la ley de Jehová, sino las tradiciones de ellos, ¿no? La tradición de ellos decía, hasta 3 veces aguantalo.
Después, ya no. ¿Sí? Y otros decían hasta 5 veces puedes aguantarlo. Y eso es una gran paciencia. Y Pedro viene y dice, voy a alargarlo un poquito hasta 7. Yo quiero hablarte hoy de cómo a veces nosotros nos cuesta perdonar porque condicionamos el perdón. Es como que le ponemos esos parámetros. A ver, ya me la hizo una vez, ya me la hizo 2 veces. No, la tercera no. La tercera es la vencida. Te hago la cruz y nunca más. ¿Sí? O a veces decimos, y es mi hijo. Tal vez a un hijo, un padre a un hijo lo perdona más. Pero un padre, por ejemplo, a un miembro de la iglesia no lo va a perdonar de la misma manera. ¿O sí? Hay madres que el hijo le puede hasta pegar, hacerle cosas y los perdonan. Pero guarda con esa mamá que se le meta a algún hermano de la iglesia, no le deja pasar una. O sea, somos condicionados en el perdón. Y eso es un problema. Ahora, yo te voy a dar algunos condicionantes que le ponemos al perdón. ¿Qué hice? Apagué. ¿Dónde está el puntero? ¿Tiene puntero? El del medio. Ahí está. El perdón vengativo. Puedo perdonar solo si puedo castigarlo en la misma manera que me ha hecho sufrir. O sea, yo lo voy a perdonar, pero si lo puedo castigar. Si no lo castigo, nada. Si los hermanos de la iglesia no le dan una disciplina, no le perdono nada. ¿Sí? Ejemplos. ¿Sí? O si mi mamá y mi papá no le dicen algo a mi hermano y lo echan de la casa, yo no lo voy a perdonar. ¿Sí? Entonces, siempre es como que queremos... Ese es el perdón vengativo. Yo estoy hablando de cómo a veces le ponemos muchas condiciones al perdón. Y en la iglesia a veces somos así. Si no viene de rodillas a pedirme perdón, no. Si él no baja un cambio y se humilla, no lo perdono. Y nos pasa a los matrimonios, ¿o no? ¿Sí? El perdón vengativo, cuando querés que el otro sufra y uno dice, ¿ves? ¿Te acordás cuando vos me hiciste así a mí? ¿Ah? Ahora te está pasando a vos. Eso es un perdón vengativo, ¿no? La otra, el perdón compensativo, ¿sí? Si me devuelven lo quitado, puedo perdonar. Si me siento mal, puedo perdonar para sentirme mejor. Hay personas que saben, ¿qué gano yo con perdonar? Esa es la pregunta que se hacen. ¿Qué gano yo? A ver, ¿me va a devolver lo que me ha robado? ¿Me va a devolver lo que me ha quitado? ¿Me va a devolver lo que me ha hecho? Y si no está pendiente y dice, bueno, de última lo voy a perdonar para sentirme bien. Pero uno no perdona en ese sentido, hermano. Eso es algo muy mundano, es algo muy de la psicología. La psicología a veces te dice, perdona para sentirte mejor vos con vos mismo. Y Dios no nos dice así, hermano. Dios nos dice que ejercer perdón es ejercer la capacidad de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Ejercer perdón es ejercer la capacidad de Dios. Dios es un Dios perdonador. Fíjate cómo relaciona. Dice, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Como haciendo alusión a esa capacidad perdonadora de Dios que está en tu vida por el Espíritu Santo. Ustedes, si han recibido a Cristo, yo si he recibido a Cristo, tengo la capacidad de Dios de perdonar, tengo la capacidad de amar la que tiene Dios. Yo le hago una pregunta, ¿usted piensa que Dios ama al ateo? Sí, lo ama, aunque el ateo dice barbaridades de él, pero lo ama. Ahora, eso no quiere decir que no los llame al arrepentimiento y no los llame a buscar a Cristo para no irse al infierno y que lo va a castigar en algún momento, pero lo ama y le tiene paciencia y está esperando que se arrepienta, pero lo ama. Entonces, perdonar, hermanos, es ejercer esa capacidad de Dios. Y yo creo, ¿saben por qué a veces nos pasan las cosas duras? Para que podamos ejercer algo de Dios. Nosotros a veces ejercemos el canto para Dios, ¿o no? Hoy alabamos. Ejercemos la oración para Dios. Hoy oramos. Ejercemos la lectura bíblica para Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos que ejercer su amor y su perdón sobre una persona que tal vez no lo merece? Y que seguramente no lo merece. Es ahí donde empezamos realmente a experimentar a Dios en nosotros, ¿entienden? Ese es el poder de Dios en nosotros, ese poder
que Dios tiene de amar y perdonar aún al más difícil. Después está el perdón de expectativa. Puedo perdonar si los demás me presionan a hacerlo. Es más fácil perdonar si los demás lo esperan. Eso es otra forma. A ver, en la iglesia, ¿de qué te hablan siempre? De perdonar. No, pero tenés que perdonar. No, y todos los hermanos te están mirando ahí, ¿va a perdonar o no va a perdonar? ¿Va a perdonar o no? ¿Sí? Y si no perdonás, ¿cómo quedás? Como la bruja, como el malo, como el perverso, como el maldito. Y es feo eso. Entonces, por esa presión, uno dice, yo no quiero tener esa mala imagen. Entonces, que bueno, sí, te perdono. Ya está. ¿Sí? Te abrazás, ¿viste? Pero en el fondo no lo has perdonado. O sea, estás perdonando porque te presionan. Es como cuando mis hijos se pelean. A mí me pasa eso, ¿sí? Que le digo, Natán, Sion, vengan. Pídanse perdón. Y mi hijo está así, no quiero. ¿Sí? Y mi hijo también está ahí, no. Y después mi hijo es más sensible, el changuito, ¿viste? Él va y le abraza a su hermanita y su hermano está así. La abraza. Y llega, se ve que yo los dejo a veces que pase un momento. Su hermanito lo abraza y llora y llega un momento que la quiebra. Y ahí empiezan y ahí se perdonaron. Pero a veces no. A veces mi hija se queda así y mi hijo le está abrazando, perdóname, hermanita, le dice. Y ella dice, sí, y se va. ¿Sí? Lo hace porque nosotros lo estamos mirando. Entonces, a veces nosotros también ejercemos ese perdón por una presión, porque nos están animando, ¿sí? Como dice más abajo, por la lealtad de las... Perdón, hoy vuelvo a apagar. Por la lealtad a las expectativas. Puedo perdonar por convenciones sociales. Una convención social acá en la iglesia es que acá siempre nos perdonamos, ¿o no? Eso es algo que convenimos. Pero Dios quiere que sea de corazón, que sea sincero, que nos nazca realmente en el espíritu, ¿se entiende? Perdonar a esa persona. Por eso yo no doy perdones fáciles, rápidos, instantáneos. Yo hago una oración personal para conmigo cuando tengo que perdonar. Porque quiero reflexionar lo que voy a hacer, ¿se entiende o no? Quiero ser consciente delante de Dios de lo que voy a hacer. Si es que tengo que perdonar. Y si es que tengo que pedir perdón, también, hermano, concientícese, reflexione. ¿Qué le ha hecho? ¿Se da cuenta de lo que le ha hecho? ¿Lo puede compensar? Si hay algo que no nos gusta hacer es compensar a aquel que hemos ofendido. ¿Puede hacer algo? Ustedes saben que la Biblia se cansa de mostrarnos que uno vence sus pecados no solamente dejando de hacer lo malo, sino que uno vence el pecado haciendo lo contrario a ese pecado. Por ejemplo, dice, bendecid a quién? A los que los maldicen. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? No solamente perdono su maldición, sino que hago, lo bendigo. Si no, no se soluciona, hermano. Yo creo que muchas veces, ¿sabes por qué no solucionamos los pecados? Porque dejamos de hacer lo malo, pero no hacemos lo bueno que corresponde hacer. Ejemplo, no sé, mi esposa me habló ásperamente, ¿sí? Y fue violenta en sus palabras. Y yo la puedo perdonar, digo, bueno, te perdono porque sos mi esposa. Pero Dios me manda algo más. Es como que Dios te dice, ¿y eso es todo? Sí, ya la perdoné. No, no es todo. Ella te maldijo, porque maldecir es decir mal, pero ahora vos tenés que bendecirlo. Y ahí es donde pataleamos. No, Señor, pero si yo ya, a ver, me dolió lo que me dije, suficiente con lo que lo perdono. Pero Dios te dice, te falta algo más. Te falta bendecirla. ¿Y eso cuesta o no? Cuando hacemos eso, hermano, y lo hacemos de corazón, recién se obtuvo un verdadero resultado del perdón en la vida de ambas personas. Si no, no pasa nada. Se queda a medias, ¿entiende? Por eso yo hoy le quiero llamar a la reflexión. ¿Usted ha dejado perdones a medias? Puede ser que usted perdonó a un hermano, lo saluda nada más, pero nunca más, Ya no sos mi amigo, ya nada va a volver a ser como antes, ya todo fue. Ahora a veces Dios dice, te falta esa parte. Te falta darle la oportunidad a que pueda volver a ser como antes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, tenemos a Dios de nuestro lado.
Te falta esa parte donde no solamente lo saludás, sino que también lo llamás, lo visitás. ¿Sabes qué? Eso es símbolo de madurez. Lo otro es un perdón solamente condicional, ¿sí? Y la última, mala, ¿sí?, es perdón como armonía social. Perdono para establecer armonía social. El perdón es un modo de mantener la paz. Y eso lo hacen los matrimonios, por ejemplo. Bueno, mis hijos, para que no sufran, ¿qué voy a hacer? Nos perdonamos y seguimos, para que haya paz. En la iglesia, ¿qué hacemos? Nos perdonamos y sigamos, para que haya paz. Pero no es un perdón como el que Dios quiere que demos. ¿Se entiende o no? El perdón que quiere que demos es: perdonemos lo malo que nos ha hecho y veamos qué bien le podemos hacer. Ese es el perdón total, ¿sí? Ese es el perdón total, hermano. Te lo vuelvo a repetir. Y usted dirá: ¿y de dónde sacas eso, David? ¿Sabes de dónde? Del amor a los enemigos. Cuando Jesús dice: amad a vuestros enemigos. La gran pregunta es: ¿por qué tengo que amar a un enemigo? A ver, ¿se han puesto a pensar o no? ¿Sabe por qué? Porque esa persona, por más que sea violenta, fea, mala, perversa, pero al ser humano lleva la imagen y semejanza de Dios. No es un perro, no es un animal. A mí me pasa esto. ¿Usted ha pasado en la calle, ha visto indigentes? ¿Y usted cómo lo ve? ¿Lo ve como animales o no? Ahí está, revolcándose en su indigencia. Pero ¿te has puesto a pensar que esa persona es indigente, es imagen y semejanza de Dios? O sea, ese hombre, sí, el que está tirado sucio, olor a pío, olor a caca, ese es imagen y semejanza de Dios. ¿Te duele? Porque uno dice: es imagen y semejanza de Dios y está en la miseria. Es un miserable. Entonces, Dios nos llama a mirar a nuestros enemigos como imagen y semejanza de Dios. Ahora, el perdón que realmente vale es este: el perdón como un acto de amor. Perdono porque Dios me perdonó. ¿Se acuerdan de esa canción que decía: Jehová está en medio de ti, poderoso? Dice. Es viejita, ¿sí? Él callará, se gozará sobre ti con cántico. Miren, si hay algo que yo puedo darle gracias a Dios, es que Dios calla nuestros pecados. ¿Se han dado cuenta? Si hoy imagínense ahí en la pantalla aparece, ¿cómo está? Benjamín, ¿sí? Aquí están todos los pecados de Benjamín de las últimas horas. Sería horrible, ¿no? Todo lo que Dios diga: bueno, acá todo lo que ustedes no saben de los pecados ocultos de Benjamín están todos en la pantalla. Sería horrible. Creo que todos saldríamos, no nos animaríamos a venir a la iglesia, ¿o no? ¿Ah? Pero Dios calla de amor. ¿Por qué? Porque Él cumple lo que dice su palabra. El amor cubrirá multitud de faltas. Nosotros perdonamos porque tenemos amor, si no, no podríamos tener. Ahora usted mira, ¿cómo yo sé que puedo perdonar? ¿Sabe por qué usted puede perdonar? Porque el amor de Dios fue derramado, ¿dónde? En sus corazones. Los que no pueden perdonar, ¿sabes quiénes son? Los que no tienen ese amor. Y los que no tienen ese amor es porque no tienen a Cristo. Así de simple es esto. Y una de las evidencias de un verdadero cristiano es la capacidad de perdonar. Si usted no sabe perdonar, si usted no puede perdonar, usted tendría que sentarse y decir: ¿yo soy creyente realmente? Porque Primera de Juan dice que el que no perdona es hijo de Caín, que mató a su hermano y es del maligno, dice. Entonces, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene que ejercitar continuamente el perdón, porque usted tiene el amor de Dios, porque usted ha recibido a Cristo, y ese amor es el poder que usted tiene para perdonar y cubrir multitud de faltas, como Cristo lo demostró en la cruz del Calvario. Yo les decía algo: Jesús en la cruz no solamente fue víctima, fue victimario. ¿Saben por qué? Él fue un abusador, no solamente fue abusado. Esas son las dos cosas que se ven en la persona de Cristo. ¿Por qué, dirá usted? Él fue abusado, sí, pero también fue un abusador. Y usted dice: ¿cómo? Porque Él cargó los pecados
de un abusador. Y Él se hizo maldición por cargar nuestros pecados. O sea, cuando vemos en la cruz el abusador, el que es ese hombre que me abusó a mí cuando era chico, tiene que ver a Cristo identificándose con Él, cargando su pecado de abuso, de maldad. Y esa persona puede decir, yo tengo perdón de Dios y puedo estar cerca de Dios porque alguien paga mis pecados, Cristo. Y yo, como víctima, también puedo mirar esa cruz y decir, hay alguien que me entiende porque Él sabe lo que es un abuso. Y Él también me puede sanar, me puede librar de estas heridas. Si hoy estaríamos yo, abusado, y el abusador a mi lado, los dos podríamos ser abrazados por Cristo. ¿Se han dado cuenta? Y yo tal vez, imagínense que Cristo venga y me dice, vení David. Y le dice, bueno, vamos a decir un apellido, ¿sí? Vení Figueroa. ¿Sí? Nos junta a los dos y nos abraza. Y nos dice, yo los perdono, vos también tenés que perdonar. Nos cuesta ver esa figura, ¿o no? Y te lo digo yo que he pasado cosas feas por causa de eso. Yo podía reclamar y decir un montón de cosas, pero Dios me dice, basta, hay amor. El amor sana, el amor todo lo puede, el amor de Dios perdona. Y podríamos abrazarnos los tres. Es difícil pensarlo, ¿no? Pero así es como Dios ve las cosas. No como yo las veo, sino como Dios ve lo terrible del pecado en medio de nosotros, pero también como ve lo poderoso que es el perdón de Dios en medio de toda esa situación. Entonces, perdono como un acto de amor, porque Dios me perdonó. Perdono porque debo amar a mi prójimo, aun al que es mi enemigo. Un acto injurioso no altera mi convicción. Y aquí quiero de a poquito ir cerrando esto. ¿Qué es una convicción, hermano? Yo siempre le explico así, perdonen, no se escandalicen, pero yo les diría, a ver, ¿cuántos de ustedes, cuál es la próxima reunión? A las 4. Bueno, a las 4 necesito que todos vengan desnudos a la iglesia. Ustedes me miran, ¿qué le pasa al hermano? O sea, ¿a quién han invitado? No lo inviten más. Bueno, sería una locura, porque ustedes dicen, no, o sea, mi convicción es que yo jamás saldría al público sin mis ropas. Eso es una convicción, ¿sí? O a veces yo le digo esto, a ver, hoy al mediodía vamos a comer locro, porque están preparando un locro espectacular, ¿sí? Pero también nos vamos a comer al hermano que toca la guitarra, ¿sí? ¿Quién quiere un pedacito de él? ¿Sí? Y ustedes dicen, ¿qué le pasa al hermano? Jamás comería a un ser humano. Dame el locro, pero al hermano paso, ¿sí? Bueno, eso es una convicción, ¿se entienden? Es, con esas cosas nos sale natural. Es decir, es como un reflejo espiritual, ¿se entienden? Es algo que está en nosotros y con lo cual no se charla, con eso ni se juega, ni tampoco nada, no hay trato. Eso es una convicción, es algo que está a fuego, grabado en nuestra conciencia. Bueno, nosotros deberíamos grabar a fuego en nuestra conciencia el perdón. Salir a la vida con esa convicción de decir, no Pedro, no 7 veces nada más, sino 70 veces 7. Esa va a ser mi convicción. Cuantas veces sea necesario, voy a perdonar. Hay dolores que cuestan más que otros, es verdad. No todas las ofensas son del mismo calibre, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero todas tienen una capacidad del poder del amor de Dios de ser perdonadas. Algunas cuestan un proceso, no te voy a decir que no, depende de tu madurez, de tu estado espiritual. Si tu estado espiritual es bajo, te va a costar perdonar. Si tu madurez es poca, te va a costar perdonar las grandes ofensas. Pero eso no quiere decir que sea un imposible. Si madurás, si podés realmente crecer, o tal vez ese golpe en la vida te va a hacer crecer de golpe. Hasta ahora Dios te quiere llevar a otro nivel de vida espiritual. Y para eso te va a hacer pasar por un momento difícil, triste. Y es ahí donde Dios te promueve, ¡pum! Te hace despegar para llegar a tu próximo nivel espiritual.
Por eso, hermano, qué bueno es que nosotros entendamos esto sobre el perdón, ¿sí? El perdón es un arte, te decía, ¿sí? Primero, aceptar la soberanía de Dios. Eso te sirve. Y acá te estoy dando la receta que yo uso y que usaron grandes siervos de Dios. Primero, aceptar la soberanía de Dios. ¿Sabes qué dice Génesis 45, 4 al 8? Ahí está José. José fue vendido por sus hermanos, ¿sí? Lo llevaron esclavo. La pasó mal. La esposa de Potifar dice que lo quiso abusarse de ella. Lo llevan a la cárcel. Le pasó de todo, ¿o no? De todo. ¿Tenía razón de estar enojado con sus hermanos? Sí. ¿Tenía razón de matarlos? Sí. Pero él acepta la soberanía de Dios y dice, vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo porque si no se me pasa, ¿sí? ¿Me dan estos 5 minutos más? ¿Sí? Miren, fíjense en cómo Él resuelve todo. Por eso yo te digo, tenés que aceptar la soberanía de Dios en tu vida. Nada hay que no suceda bajo su poderosa voluntad permisiva. Hay voluntad de decreto, hay voluntad permisiva. Después en una de estas predicaciones vamos a hablar. Pero acá José entiende la soberanía de Dios. ¿Sí? 45, 4 al 8. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. O sea, ¿se olvidó de lo que le hicieron? No. Dice, yo soy José, ustedes me vendieron. ¿Se acuerdan cuando yo les suplicaba desde el pozo que no me hagan así? ¿Se acuerdan cuando yo lloraba a gritos para que no me hicieran así? Bueno, yo soy ese. Yo soy ese que cuando los ismaelitas agarraron y le pusieron una soga y lo arrastraron y les miré a ustedes diciendo, hermanos, sálvenme, y ustedes no me salvaron. Yo soy ese. Yo soy ese. Dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, y acá te sorprende, no os entristezcáis, dice, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué impresionante conciencia, ¿no? La conciencia de que lo que pasó porque Dios lo permitió. Y aunque en ese momento no entendía nada, pero Dios tenía un propósito para mi vida. Yo recién te contaba de las cosas que me pasaron. Yo no entendía en ese momento por qué me pasaron. Hoy yo tengo ministerio entre alcohólicos. Hoy voy entendiendo a muchos que han pasado por este problema. Enseño sobre el perdón porque he tenido que ejercitarlo. Y porque creo que ya el Señor, todas esas cosas han servido para hacerme madurar y crecer. La soberanía de Dios permitió esas cosas. Él podría evitarlo, ¿o no? Te doy un ejemplo. Yo anoche decía, Señor, yo te vine a servir a B3. ¿Qué hago a las 3 de la mañana en un hospital a punto de morirme? Porque anoche me quería morir, ¿viste? Cuando vos te agarras así toda transpiración y estás blanco y no me atendían porque vos vas a la guardia, ¿viste? Y te anotan y te hacen ahí, vos tenés que morirte más o menos para que salga nada. Entonces yo estaba ahí y decía, la miraba a la de la encima de la de la ventana, te mira así como si me moriste. Y yo decía, Dios, o sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? Pero cuando uno entiende la soberanía de Dios, dice, esto tiene un propósito. No sé cuál es, hermano. No sé cuál es. Pero Dios tiene un propósito. Yo vine con la intención de servir. Preparé mi corazón. Yo podría decir, es que esto me pasó porque estoy con algún pecado oculto. Les digo la verdad, tengo mis pecados,
pero no tengo esos escandalosos, ni feos, ni estoy ocultando nada. Entonces vos con más razón le preguntas a Dios, ¿por qué, Señor, tengo que estar en un hospital a las 3 de la mañana? Pero el Señor sabe. Por eso uno confía en la soberanía de Dios, ¿entienden? Si querés perdonar, tenés que aceptar que Dios es soberano. Tal vez no entienda. Acá José lo entiende, dice, ahora entiendo que todo lo que me pasó es para llegar a Egipto y para preservarlos a mis propias familias. A los malvados, él fue los que los preservó. Impresionante. Segundo, rogar por tu enemigo. Eso es algo que te va a ayudar a perdonar. Si usted en este momento tiene una persona ahí en mente, a ver, póngase a pensar en su enemigo. ¿Quién ha sido? No estoy hablando de la iglesia nada más, de inconversos también, ¿sí? Hay uno que te tiene hasta acá, ¿no? Acá ya no sabes qué hacerle. Es tu compañero que te hace bullying en la escuela, no sé, es tu compañero de trabajo, el que siempre te tira a tierra, el que te gasta, el que se burla de tu cristianismo, te da rabia, ojalá que lo atropelle un auto, has dicho alguna vez, ¿no? Ojalá que Dios lo parta con un rayo. Bueno, pensá en ese y empezá a orar por él. Te va a costar, pero empezá a orar. Ahí comienza el cambio. Cuando empezás delante de Dios a decir, Señor, yo sé que tengo que perdonar y lo que puedo hacer ya, aunque todavía no hablo mucho con Él o no me animo a hablar, pero puedo empezar a orar. Eso es lo primero que podés hacer, ¿sí? Y después va a haber un momento donde te vas a acercar y vas a pedir perdón. Esto se lo quiero decir por favor a los matrimonios que hay acá. Aquí hay matrimonios viejos. Hay algunos matrimonios viejos que no están juntos por convención social, ¿se entiende? ¿No? ¿Qué significa? Que nosotros no nos separamos. ¿A dónde va este viejo sin mí? ¿Y a dónde va esta vieja sin mí? Entonces están juntos. Pero usted tiene que revisar si usted tiene amargura en su corazón hacia su esposo y empezar a perdonar. Y usted tiene que, esposo, organizar su vida y decir, ¿tengo algo contra mi esposa? ¿La perdoné? ¿O estoy resentido, pero la obligación social me obliga a estar en este matrimonio? Eso no es bueno, ¿sí? No tiene fuerza espiritual y no ayuda a crecer. Tercero, tener la voluntad de perdonar. Juan 10:18, ¿saben lo que dice? Jesús dijo, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Usted sabe que el perdón es un acto voluntario. No es ni por presión, ni porque alguien lo anima, ni alguien está diciendo, perdona. Nadie te va a decir eso. Es un acto voluntario del corazón. Uno ejerce su voluntad y dice, yo, Señor, delante tuyo decido perdonar a tal persona. Es mi voluntad. Nadie me obliga, solamente me obliga el amor que le tengo a Dios y el amor al prójimo. Yo decido perdonar. Por último, establecer una nueva relación, ¿sí? Uno establece una nueva relación con Dios y a veces también establece una nueva relación con esa persona. Yo tenía amigos en la iglesia que eran amigos porque jugaban al fútbol conmigo, o eran amigos porque íbamos a hacer una horita feliz juntos, o eran amigos porque estábamos sirviendo en la iglesia y nos conocíamos. Pero eran amigos hasta que se rompió, algo quebró eso. Él tal vez habló mal de mí, o yo hablé mal de él. Y entonces tuvimos que ejercitar el perdón. Pero saben, aprendí que esas afinidades no eran lo que realmente me acercaba a mi hermano. Uno puede tener muchas afinidades. Aquí yo veo que hay muchos mecánicos, ¿o no? Conocí a 2 mecánicos ya, ¿sí? A veces uno puede ser amigo porque es mecánico. O acá hay muchos, no sé, que trabajan en la construcción. Y eso es una afinidad. Pero yo tengo que tener una relación espiritual con mis amigos. ¿Cuándo es el Día del Amigo? El 20. ¿Sí? Ayer me invitaron a una noche de Día de los Amigos con los chicos, ¿sí? Un ratito estuve ahí. Pero la amistad tiene que ser espiritual, hermano. No tiene que ser por afinidades, porque me cae bien, porque es redonda o porque hace lo mismo que yo. La amistad tiene que ser algo fundado en principios espirituales, ¿sí? ¿Amás a Dios? Yo también lo amo, sos mi amigo, ¿sí? ¿Disfrutás bendecir a personas? Sí, yo también disfruto eso, sos mi amigo.
¿Sí? ¿Sos una persona que busca crecer a pesar de sus errores? Sí, sos mi amigo. Yo también lucho todos los días por ser santo y por ser puro. Sí, sos mi amigo. ¿Sos una persona que perdona? Sí, yo también perdono, sos mi amigo. ¿Sí? Todos son principios espirituales. Pero es feo decir, vos sos mi amigo, pues salí a jugar a la pelota. No importa si hablas malas palabras, pues sos mi amigo. Vos sos mi amigo porque, no sé, ganas plata como yo y después presumimos la plata que ganamos. No. Vos sos mi amigo porque todos los días me mandas mensajitos en el WhatsApp o en las redes. No, eso no es amistad. La amistad tiene que estar basado en principios bíblicos, ¿sí? En principios bíblicos. ¿Ah? Entonces, yo aprendí que puedo tener una nueva relación con esas personas que me han herido. Ustedes saben que yo tuve chicos que fueron adolescentes. Yo tengo el chico que está encargado del sonido, es un ex dealer, o sea, él vendía drogas. Era terrible, ¿sí? Terrible. Me sobraba, porque él cuando llegó a la iglesia tenía plata, y yo decía, ¿dónde saca plata? Y claro, vendía droga a los locos, ¿eh? Entonces él tenía, y me sobraba, y no me hacía caso. Todos los demás me respetaban, pero él me miraba así como desafiante, ¿sí? Un día le pasó algo bien grave que tuvo que ver con su entorno, ¿sí? Su familia estuvo en peligro y él mismo. Y es ahí donde uno pudo estar y ayudarlo y bendecirlo. Hoy yo le aseguro, yo le perdoné las veces que me sobró, las veces que hasta me dijo malas palabras, ¿sí? Las veces que me mandó a pasear, lo perdoné. Pero yo te digo, hoy esa persona daría su vida por mí, porque hemos cambiado nuestras relaciones, ¿se entienden? Y hoy yo puedo tener una relación donde él es, tal vez de todos los que conozco, él a veces hasta me quiere defender de los hermanos. Dice, ¿quién te ha hecho algo, hermano? Tranquilo, ¿sí? No es así, está aprendiendo, ¿sí? Pero si no, mandar a pasear, hermano, ¿sí? No tiene nada que ver, dice él, nada que ver, ¿sí? No, está cualquiera ese. Y uno va enseñándole, pero es una persona que uno ha cambiado su relación, de ser una persona súper difícil a ser una persona que hoy te ama, que entiende lo que es el perdón, que entiende la capacidad de amor que tenemos en nuestra vida. ¿Vamos a orar? ¿Sí? Amado Dios, gracias Señor, porque somos llamados a perdonar. Ese es tu llamado. Y Señor, ayúdanos que en estas reuniones vayamos descubriendo para qué estamos, cuál es la idea de dejarnos vivos, cuál es el propósito que quieres cumplir en cada uno de nosotros. Ayúdanos a corregir aquellas cosas que impiden ver tu llamado. Te lo ruego, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.